Bienvenidos a esta lección donde aprenderemos lo que son los atributos y métodos de clase, también conocidos como miembros estáticos. Un atributo o método de clase es un miembro que se define como estático en una clase y se especifica con la palabra reservada static, después de especificar el modificador de acceso y antes del tipo de atributo. En una clase, regularmente se definen miembros que le pertenecen a cada instancia, es decir, a cada objeto, creado a partir de ella. Y, para poder usarlos, primero se debe crear la instancia. Posteriormente, usando la notación punto, podemos tener acceso a ellos, como se ve en el siguiente código de ejemplo. Primero, se definen miembros en la clase algo. Posteriormente, en otra clase de prueba, se crea una instancia de esta clase. A través del nombre de la instancia específica se puede tener accesos a ellos. En el caso de los atributos y métodos de clase, es decir, los miembros estáticos, estos no le pertenecen a ninguna instancia en particular. Por ello, se dice que son de la clase que los define y no de algún objeto en particular. Estos miembros son usados a menudo cuando se requiere definir una constante que se quiere poner a disposición desde la clase. Ejemplo, un código de color. O un método que realiza una operación en particular que no depende de los atributos de una instancia en específico. Ejemplo, una conversión entre datos. Estos miembros estáticos estarán disponibles para usarlos sin necesidad de crear una instancia de la clase. Para tener acceso a ellos, basta con colocar primero el nombre de la clase a la que pertenecen y después, usando la notación punto, se tendrán acceso a ellos. Sintácticamente, la llamada a un miembro estático podría ser como se ve en la siguiente imagen. Aquí se aprecia cómo para crear un objeto de tipo color se llama a un atributo de la clase color, sin necesidad de crear una instancia en ella. En este caso, se trata de una constante llamada dark gray. Tal vez se pregunten cómo sabemos que esa variable es una constante. Pues bien, en lenguaje Java es común seguir una regla de que cualquier nombre de atributo escrito en mayúsculas será una constante. Por lo que si se adopta esta regla, será fácil identificar a una constante de una variable en los códigos. Del mismo modo, en el caso de la variable rightNow de tipo calendar, usamos un método estático llamado getInstance para obtener un objeto que representa todo lo relacionado con el calendario del sistema, fechas, horas, etc. En ambos casos, note que para usar la constante o el método no se tuvo que instanciar ninguna de esas clases, es decir, no hay ninguna cláusula new. Pues esos miembros son estáticos y podemos usarlos a través del nombre de la clase a la que pertenecen. Veamos un ejemplo de cómo podemos implementar métodos de clase en algún código. En este caso, vamos a pensar que queremos precisamente una clase que haga operaciones relacionadas con las fechas. Crearemos una clase con la siguiente estructura. En este código podemos apreciar que la clase fecha tiene un método estático llamado getFecha DMA, que devolverá una cadena conteniendo la fecha en formato día, mes, año separado por diagonales. Un formato muy común en los sistemas de información en español. Para ello, echamos mano de dos clases de Java, DateTimeFormatter, para obtener el formato de la fecha que necesitamos, y la clase LocalDateTime, que regresará la fecha y hora actual de la computadora. Note que, precisamente, usamos el método estático now de la clase LocalDateTime y podemos saber que es estático porque no hemos creado ninguna instancia de esa clase. Finalmente, regresamos una cadena formateada con la fecha en el formato deseado. Adicionalmente, se pueden apreciar las cláusulas import de las clases que estamos usando y que no están definidas en nuestro código. Para comprobar el correcto funcionamiento de este método estático en nuestra clase, vamos a crear una clase de prueba con el método main para poder probar nuestra implementación, tal como se ve en el siguiente código.
En este caso, el programa manda imprimir la cadena que regresa al método estático getFechaDMA de la clase fecha. En los comentarios se puede apreciar cuál sería la salida en consola. El código confirma que no se requiere crear una instancia de la clase fecha para utilizar sus miembros estáticos, los cuales están disponibles siempre que se tenga acceso a la clase. Vamos a crear otros métodos estáticos en la clase fecha para darle mayor funcionalidad. Como se muestra en la siguiente imagen, se ha agregado otro método. Este nuevo método estático devuelve una cadena conteniendo la hora actual en formato horas, minutos y segundos. Esta nueva versión de la clase se puede probar también en la clase FechaTest, tal como muestra el siguiente código. En él se aprecia que, para usar el nuevo miembro estático, se sigue utilizando únicamente el nombre de la clase. Pensemos que nuestra clase fecha debe agregar una funcionalidad que permita saber el número del día de la semana en que nos encontramos. Esa tarea es ideal para un método estático, mismo que quedaría como se muestra en esta versión de la clase fecha. Para lograr saber el día de la semana en que nos encontramos, usaremos una clase de Java que nos permite saber todos los valores de la fecha actual. Esta clase es calendar y por tanto debemos hacer el import necesario antes de usarla. Posteriormente, note que estamos usando su método estático getInstance, pues a nivel sistema no se requiere crear copias del calendario de la computadora. Siempre se puede utilizar el mismo y solo pedirle que nos devuelva el valor en cuestión. Dicho de otro modo, la información que manipula la clase calendario no varía entre instancias. Todas deberían devolver los mismos valores. Por ello, esta clase dispone de miembros estáticos para trabajar con estos valores. Este es otro caso donde se comprueba la utilidad de tener miembros estáticos a diferencia de métodos normales a nivel de instancia. Como referencia, se puede observar también que hacemos uso de un campo estático definido como constante llamado DayOfWeek, que especifica que lo que queremos del calendario actual es el día de la semana. En este caso, devolverá un número entero, comenzando de 0 para el día domingo, 1 para el día lunes y así sucesivamente hasta el 7 que corresponde al día sábado. La prueba de este nuevo método lo podemos ver en la siguiente versión de la clase FechaTest. Aquí se aprecia la forma de utilizar el nuevo método estático, y en los comentarios vemos cuál sería la salida en pantalla. Por supuesto que el valor del día cambiará en función del día de la semana en que ejecuten este programa. Finalmente, agreguemos otro método que nos devuelva en cadena el nombre del día de la semana a partir del número del mismo. Veamos esta versión de la clase fecha. Aquí se puede ver que el método getNombre_día de la semana utiliza a su vez el método getDía de la semana, simplificando así su tarea. Este método utiliza una sentencia switch para que, a partir del valor del día, se devuelva una cadena con el nombre en español del día en cuestión, ya que, si bien la clase calendar puede devolver el nombre del día, este lo devolverá en idioma inglés. En caso de que llegue un valor de número desconocido, se regresará una cadena vacía como caso por default. Este nuevo método se puede probar en la clase FechaTest, tal como se muestra a continuación. Al ejecutar este programa, se mostrará en consola una cadena con el nombre del día que corresponda a la ejecución del programa. Antes de continuar, hablemos de algo importante. Los métodos estáticos podrán usar otros métodos o atributos definidos en la clase siempre que estos sean estáticos también, tal como se puede ver en el actual código de la clase fecha. Aquí se puede apreciar que el método getNombre_día de la semana utiliza el otro método estático getDía de la semana sin mayor problema, pues ambos son miembros de clase, es decir, estáticos.
En caso de que se quisiera utilizar un atributo o método normal dentro de un método estático, el compilador marcaría un error como el siguiente. Esto es correcto, ya que no se pueden mezclar miembros estáticos con miembros que no lo sean. Jamás hay que olvidar esto, ya que es un factor importante en el uso de miembros estáticos. Finalmente, hay que recordar que también se pueden definir atributos estáticos. Estos comúnmente se utilizan para crear constantes que se puedan leer cada que se requieran. En nuestro ejemplo, vamos a utilizar una constante para definir el autor del programa, tal como se muestra en esta versión de la clase fecha. En el código, podemos ver que se ha definido un atributo llamado autor en mayúsculas porque será una constante pública y estática para poder tener acceso a ella, y además se incluye la cláusula final, que indica que este atributo o campo no cambiará una vez que se le asigne su valor, convirtiéndolo en una constante. Así que cada que aparezca un atributo marcado con la cláusula final, este será una constante independientemente de si es estática o no. Para poder probar esta versión de la clase fecha, veamos el nuevo código de la clase fecha_test. En él, vemos al inicio de todas las llamadas a los métodos que se lee el valor actual de la constante autor para indicar al inicio de la ejecución del programa quién es el actual autor de esta clase. La correspondiente salida en consola del programa puede quedar como en los comentarios. Analizando nuestra clase fecha, en ella se definen miembros estáticos para realizar diferentes operaciones que no son específicas de una instancia de ellas. Así que todos los métodos que se definan como estáticos en cualquier clase deberán realizar tareas que no dependan de otros miembros que sí sean específicos para cada instancia. Esto quiere decir que es posible que una clase tenga una combinación de miembros estáticos y miembros normales. Veamos otros ejemplos de las clases Java que tienen miembros estáticos y cómo podemos usar siguiendo las reglas que hemos aprendido en este momento. Veamos otros ejemplos de la clase Java que tienen miembros estáticos y cómo podemos usarlos siguiendo las reglas que hemos aprendido hasta este momento. Analicemos el siguiente código. En esta clase se hace uso de tres clases diferentes de la librería estándar de Java. Estas son la clase math, integer y string. Cada una de ellas tiene una serie de miembros estáticos que podemos usar sin restricciones. Por cierto, note que en este caso omitimos las cláusulas import, ya que estas clases pertenecen al paquete estándar de Java, conocido como Java Lang, mismo que no requiere de ningún import. Examinemos la documentación de la clase math en la librería estándar de Java. Como se observa, la documentación refiere que es una clase que contiene métodos para realizar operaciones numéricas básicas, como el cálculo del exponente, logaritmos, raíz cuadrada, entre otras. En su documentación viene una sección especializada para los miembros estáticos, tal como se muestra en la siguiente imagen. En ella se pueden apreciar que hay una sección dedicada a los campos de clase, es decir, sus constantes estáticas. En este caso tiene dos, la constante e y la constante pi, mismas que se pueden usar sin restricciones haciendo referencia a la clase math. Del mismo modo, vemos que en la sección de métodos hay una sección dedicada a los métodos estáticos. En ella podemos ver el método que estamos usando para calcular la tangente de un número. De modo similar, podemos examinar la documentación de la clase integer. Aquí se especifica que esta es una wrapper class, es decir, una clase que representa a un dato primitivo int, pero que contiene métodos estáticos que ayudan a realizar operaciones básicas relacionadas con los enteros. En la lista de sus métodos podemos ver el que estamos usando, parseInt, mismo que es estático y realiza una conversión de un dato string a un valor entero.
Finalmente, la clase string también contiene métodos estáticos para realizar algunas operaciones recurrentes como lo indica la documentación. Aquí se puede apreciar que contiene una constante y varios métodos estáticos, entre ellos el que estamos usando, valueOf, mismo que regresa una representación en cadena del valor proporcionado. Llegado este momento, podrás notar algo en todas las clases que contienen el método main. El método principal también es estático. Eso significa que el propio intérprete de Java no requiere que estas clases se instancien. Basta con que el método principal main sea estático. Lo que implica que cuando se ejecuta un programa en Java, el intérprete buscará en la clase que hayamos especificado este método público y lo ejecutará de forma automática, sin necesidad de crear una instancia de dicha clase. Ahora ya sabes por qué el método main es estático. Como hemos visto, la utilidad de los atributos y métodos de clase, llamados también estáticos, puede resultar grande si es que se aprovecha de la forma correcta. En un programa no es indispensable ocuparlos, pero facilita exponer funcionalidad genérica de nuestras clases siempre que así se requiera. Estos son los atributos y métodos de clase. Nos vemos en la próxima lección.